Hermanos, buenas noches. Mi nombre es Lilia Sánchez y hoy quiero desnudar mi vida ante ustedes. Hoy quiero contarles cómo he ido conociendo al Señor a través de su palabra y lo que su palabra ha ido haciendo en mi vida. Pero primero que todo quiero pedirle a ustedes, mis hermanos de la familia de Nazaret, perdón. Perdón por mi silencio, perdón por estar tanto tiempo ausente y a la vez darles las gracias por sus oraciones, eh, a María Carolina, estar pendiente de mí, por orar y por entender por el momento que estamos pasando mi familia y yo. Hermanos, yo vengo de un hogar donde mis papás eran de carácter fuerte, debido a que les tocó abrirse paso en la vida solo. Mi papá, como decimos nosotros los costeños, era un cachaco santanderiano y mi bella madre una vallenata que no había sido creada por sus padres, sino por una tía. Y cuando mamá Chinqui muere, se la llevan a vivir donde la abuela porque ella aún era menor de edad y la abuela no la trató nunca bien. Daba a entender como si nunca la hubiera querido. Mis padres fueron dos grandes luchadores, valientes, que con su esfuerzo y trabajo amasaron una fortuna. Mi papá era un chupaflor, mujeriego, y un buen día se quedó viviendo con la mujer del trabajador de la finca. Mi papá abandona a mi mamá, se reparten los bienes y ella tiene que ser fuerte y valiente y sacarnos a nosotros adelante. Yo era la consentida de los dos, pues era la menor de 9 hermanos. Mi papá era muy especial conmigo, tanto que si él comía algo y yo no estaba en casa, me lo guardaba arriba de la nevera. Y cuando yo llegaba del colegio, llegaba de la calle, iba directo a la nevera porque sabía con seguridad que algo había para mí. Mi papá me dormía en sus piernas, entre sus brazos. Pero cuando mi papá tiene hijos con su mujer Dilia, yo pasé a un segundo plano y las cosas ya no eran lo mismo. Me acuerdo que una vez le pedí que me diera algo y me dijo que ya yo no era su consentida, que ya yo no era su bordona. Eso, si el solo hecho de él irse de casa y abandonarme me dolió tanto, cuando me dijo eso me destrozó el corazón. Y con ese dolor fui creciendo, dolor que muchas veces se manifestaba en agresividad. Él se quedó viviendo con su mujer y sus hijos ahí en Bosconia, que es un municipio del departamento del Cesar. Y cuando él cae enfermo con enfisema pulmonar y cáncer de próstata, yo iba a visitarlo con mucha frecuencia. Pero cada vez que venía de allá, me venía llorando, porque él me daba dinero. Y yo sentía como si él me estuviera pagando la visita, la atención, el amor que yo le brindaba. Y mi esposo siempre me decía lo mismo: mami, pero ¿por qué vienes aquí? Mira cómo sales tan mal. Y un día yo le comenté a mi mamá cómo me sentía cuando venía de visitarlo. Y ese día fue cuando ella me comentó parte de la historia de mi papá que yo desconocía. Su mamá, la abuela Hortensia, los abandonó a ellos, a los 5 hermanos, cansada del maltrato del abuelo Emilio. Mi papá apenas era un niño de brazos, un bebé de brazos. Cuando mi papá tiene por ahí unos 5, 6, 7 años quizás, el abuelo hizo con mi papá lo que se llamaba en ese tiempo en Santander la encomienda, que consistía en entregar al muchacho en una finca para que trabajara ahí, para que viviera ahí,
y a él le daban el jornal de trabajo o el año de trabajo por el muchacho. Fue cuando yo entendí que nadie da de lo que no tiene, que mi papá solo sabía demostrar amor dando dinero. Nosotros éramos 9 hermanos, yo era o soy la menor de todos, y aprendimos de nuestros padres ese carácter y ese temperamento fuerte. Y cuando uno se va de casa, se lleva en su maleta su historia. Además de heredar ese carácter, lo aprendí en la convivencia cotidiana. Me casé muy joven, a la edad de 15 años, matrimonio que no duró mucho, ya que éramos unos adolescentes. No me quedaron hijos, seguí estudiando y después de unos años me metí a vivir con Algemiro Mesa Daza, con el cual tuve 3 hermosos hijos, Enrique, Orlando y Claudia. Después que anularon mi primer matrimonio, me casé con Algemiro y mis 3 hijos fueron mis pajecitos. A pesar de que cada uno llevaba su historia, yo era una mujer de carácter fuerte, violenta, grosera, vulgar, y él, como buen vallenato, le gustaba el olpar, el whisky. Era muy mujeriego y machista. Construimos un hogar donde ustedes podían encontrar de todos menos a Dios, ya que cada uno tenía un Dios a su manera. Hace 33 años, mi hermana Beatriz, la Toti Acuña, viendo mi vida tan vacía y que estaba tomando como el rumbo del alcohol, se llegó a preocupar tanto por mí que me invitó a un grupo de oración en la parroquia 3 Ave Marías, invitación que yo siempre decía otro día, porque buscar a Dios no era mi prioridad en ese momento, pero era tanta la insistencia de ella que para quitármela de encima le dije que sí un día. Ese grupo era numeroso. Se reunían los jueves más de 300 personas y ella tenía la bendita costumbre de sentarse en la primera fila. Yo veía que todo el mundo tocaba palmas, alzaba brazos y lo primero que yo pensé, esta loca me trajo a un grupo evangélico. Porque era la primera vez que yo veía esas manifestaciones externas en la Iglesia Católica. Quise salirme, pero el salón estaba tan lleno que me dio pena cruzarlo. Ese día, la señora Cecilia de Gómez, mi madre espiritual, mujer que llegué a admirar muchísimo, leyó el texto de Marcos 10, 46, 52, el ciego de Jericó. Era la primera vez que yo oía hablar de esa forma del Señor Jesús. Lloré mucho durante la predicación, quería parar de llorar, pero no podía. La oración fue tan hermosa que yo sentía que me taladraba los huesos. Cuando terminó el grupo nos fuimos. Ni mi hermana me preguntó cómo me había sentido, yo ni la miraba para que no me preguntara nada. Cuando llegué a mi casa me encerré en mi cuarto y rostro en suelo le gritaba las palabras del ciego y le agregaba las mías. Jesús, hijo de David, si tú de verdad existes, ten compasión de mí y sálvame. Y el Señor no desperdició esa oportunidad y entró a mi vida porque Él es un caballero. Donde no lo invitan, no entra. Como dice Apocalipsis 3:20, mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Yo le abrí las puertas de mi corazón y dejé que Él entrara. Y Él empezó a hacer cambios en mi vida que yo me quedaba admirada. Y desde entonces he seguido asistiendo al grupo, el cual se llama Renovación Católica Carismática. Empecé a sentir esa hambre y esa sed de conocer a Dios, de conocer a ese Jesús del cual me estaba enamorando perdidamente
Y fue cuando empecé a leer las Sagradas Escrituras, porque como dice San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. O dicho de otra forma, a Cristo lo conocemos a través de las Sagradas Escrituras. Lo que más tocó mi vida fue cuando leí el texto de Primera de Juan 4, 7, 10. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y enviando a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Descubrir que Dios es amor y que Él me ama a mí de una manera incondicional, personal, gratuita, que yo no tenía que hacer nada para que Él me amara, sino solamente dejarme amar, eso ha ido cambiando mi vida. Descubrir que yo fui hecha a imagen y semejanza de Dios, como dice el libro del Génesis 1:26. Y si Dios es amor y yo fui hecha a imagen de Él, entonces todas mis acciones, palabras, gestos debían estar llenos de amor. Y esto es lo que más me ha costado, por mi carácter y mi temperamento fuerte, y porque en mi hogar materno no hubo muchas expresiones de amor. Saber que el Señor Jesús dio su vida para que todos mis pecados fueran perdonados, eso para mí fue maravilloso. Saber que Él se colgó en el madero para que yo me reconciliara con el Padre, produjo en mí un gozo que ha permanecido en el tiempo. Que Él no me amaba porque yo lo estaba buscando en ese momento de mi vida, sino que Él me amó primero desde una eternidad. Y fue cuando entendí que el amor hay que demostrarlo con hechos y con palabras como lo hizo Dios. Dios me demostró con hechos cuánto me amaba haciéndose hombre, dando su vida por mí en la cruz, como dice Juan 3, 16, 17. Pues Dios amó tanto el mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y además, Dios me mostró cuánto me amaba con palabras. Me escribió una hermosa carta de amor que es las Sagradas Escrituras. Y fue cuando yo empecé también a cambiar mi forma de demostrarle amor a mi familia, porque nosotros los seres humanos hemos cosificado el amor y creemos que demostrar amor es dar cosas, y el Señor Jesús me enseñó que no es dar cosas, que es darse uno mismo, entregarse uno mismo como Él lo hizo. Yo llevaba una muy buena relación con el Señor Jesús y con Mamita María, pero poco me dirigía al Padre en oración, es decir, tenía poca relación con el Padre. Y cuando leí el texto de Juan 20, 17, 20, donde el Señor Jesús le decía a la samaritana, no me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Y entonces me pregunté, si Dios es mi Padre, ¿por qué yo no tengo una relación cercana con Él? Porque yo nunca lo nombro. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces la imagen del Padre terrenal distorsiona la imagen del Padre del cielo. Y si mi Padre me había abandonado, ya no me amaba como antes, pues el Padre del cielo iba a hacer lo mismo. Y en un seminario de sanación interior, el Señor me mostraba que tenía que perdonar a mi Padre, que había heridas abiertas que ni el tiempo las había podido curar. Y después que perdoné a mi papá, fue cuando empecé
a relacionarme y a construir una comunión y comunicación con Papá Dios. Descubrir que Dios es mi Padre implicó para mí reconocer que Él me hizo, que yo era obra de las manos de Dios, que Él se deleitó tejiéndome en el vientre de mi madre, como dice el Salmo 139:13. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Es decir, que yo existo porque Dios pensó en mí. Yo existo porque soy hechura de las manos de Dios. Descubrir que Dios es mi Padre me llevó a descubrir que yo soy de gran valor para Él, como dice el libro del profeta Isaías capítulo 43, verso 4. Porque te aprecio, eres de gran valor para mí, para tenerte a ti, para salvar tu vida, entrego hombres y naciones. Y eso para mí fue algo grandioso. Para salvar mi vida, para tenerme a mí, el Padre entregó a su Hijo Jesús. Descubrir que Dios era mi Padre me llevó a reconocer que Él conoce todo de mí, y desde entonces yo tengo la certeza de que todo lo que vivo, de que todo lo que anhelo, de que todo lo que sufro, que mis luchas no son ajenas para Él, porque Él camina conmigo mi historia. El Salmo 139 ahí dice en el verso del 1 al 4, dice: Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andancias, sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Y desde entonces he seguido leyendo la palabra de Dios y he dejado que ella me vaya transformando. Porque la palabra de Dios transforma, porque la palabra de Dios sana, porque la palabra de Dios libera, porque la palabra de Dios resucita. Muchas veces me dieron consejo que por un oído me entró y por el otro me salió. Mamá Rafa, que es una abuelita de aquí de mi barrio, ella siempre me decía: hija, no pelees tanto. Cuando tú vayas a decir una mala palabra, di Señor, Señor. Y ella me decía: hija, no pelees tanto con tu esposo, porque el hombre es como el perro, hay que sobarlo, sóbalo, hija. Pero yo nunca le hice caso a mamá Rafa. Y cuando confronté mi vida con la palabra de Dios fue cuando me di cuenta cuán equivocada estaba. En Efesios 4, 26, 27 nos dice: si se enoja, no peque, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Y antes de que finalizara el día, yo me estaba reconciliando con Algemiro y veía cómo mi carácter violento, el Señor poco a poco lo ha ido moldeando. Ahí mismo en Efesios 4, 29 dice: no digan malas palabras, sino palabras buenas que edifiquen. Y cuando yo veía que pasaba el día y no había dicho ni una mala palabra, yo decía: verdaderamente este man existe, este hombre existe, porque solo un Dios como Él ha sido capaz de ir cambiando mi vida. Yo era muy soberbia, yo decía sobre mí mi sombrero, y como yo no uso sombrero sobre mí nadie. Si mi esposo decía: hagamos yuca de comida, porque él decía que la yuca era como los Zuleta. Los Zuleta es un grupo de música vallenata que le gustaba mucho a él. Yo decía: hagamos arepa, porque yo quería demostrar que a mí nadie me mandaba. Pero un día leyendo la palabra me encontré con Colosenses 3:18 que dice: esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyente en el Señor. Y eso fue duro, empezarme a someter a mi esposo por mi carácter, mi temperamento fuerte. Pero estar sujeta implicó para mí una bendición muy grande, y era estar siempre protegida por mi esposo. Mis hijos me dicen que yo siempre he sido una consentida de mis papás y luego de Algemiro,
que me daba todos los gustos. Ahí en Efesios 5:22 dice, las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y fue cuando me di cuenta que Algemiro era la cabeza del hogar, que yo era la ayuda idónea, como dice el libro del Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda para él. Hermanos, en el mundo no se valora a alguien que sea una ayuda. Al contrario, se le minimiza, se le toma como una persona de segunda categoría. Pero en el pueblo de Dios no es así. Si era una ayuda, es algo digno. Y lo vemos nosotros en la Virgen María, que fue una ayuda para Dios en su plan de salvación. La sumisión de la que yo hablo es una sumisión activa. Yo podía opinar, yo podía sugerir, yo podía tener iniciativas, pero era Algemiro quien tomaba la última decisión. Cuando uno discute, cuando uno pelea con el esposo, lo primero que uno hace como mujer es cortarle todo tipo de servicios, mudarse de habitación. Y un día leí en 1 Corintios 7, del 3 al 5. El esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que le pertenece a su esposo, ni el esposo es dueña de su propio cuerpo, puesto que le pertenece a su esposo. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después deberán volver a juntarse, no sea que por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. Esto me timbró y desde ese momento mis servicios siempre estaban disponibles para Algemiro, pero antes dialogábamos y pedíamos perdón, porque los hombres todos los problemas lo quieren arreglar en la cama, pero sin pedir perdón. Mientras que nosotros antes durábamos días enojados e indiferentes, entendí que si yo no estaba con él, más rápido lo empujaba a la infidelidad porque él no iba a saber contenerse. Algemiro era un hombre noble, buena gente, pero muy mujeriego. Yo siempre estaba desbaratándole alguna relación. Un día que estábamos en la finca, la mujer del capataz me contó que Algemiro había estado con una mujer en la finca, que había dormido con ella en mi cama, que se había colocado mi ropa, y eso me dio a mí una ira que no me supe controlar. Quemé el colchón, lo insulté y en la mañana siguiente cogí el revólver. Que si Dios no hace que a Algemiro le quitara las balas del revólver en la noche, yo quizás aún estuviera preso y mis hijos hubieran crecido sin su papá y su mamá. Y desde entonces he pedido al Espíritu Santo que me regale un fruto, el fruto del dominio propio, de dominar mis emociones. Pero un día dije no más. Yo tengo el sartén por el mango. Oraré con la palabra. Ahí mismo en Corintios 7 dice, pues el esposo no creyente queda santificado por su unión con una mujer creyente. Pues ¿cómo sabes tu esposa si acaso puedes salvar a tu esposo? Y cada vez que yo tenía relaciones íntimas, lloraba diciéndole así al Señor. Señor, yo te he consagrado mi cuerpo de mujer creyente. Y por esta santa unión, santifica a mi esposo. No permitas que él busque ni mire a otra mujer que no sea yo. Y un día, en medio de su borrachera, de sus tragos, Algemiro me dijo que yo le estaba echando brujería, porque ya él no levantaba ninguna mujer.
No, hermano, no era brujería. Es que la palabra de Dios tiene poder y yo estaba orando, era con la palabra de Dios. Mis padres repartieron su herencia en vida, tanto mi mamá como mi papá, y mis hermanos y yo hicimos mal manejo de esa herencia, a tal punto que a veces yo no tenía para comer en mi casa y unos hermanos de comunidad, Lila Vargas, Mercedes Douglas, eh, José María Durán, ellos partían su mercado con nosotros, hasta tal punto que la situación se hizo insostenible y nos fuimos a vivir a la casa de mi madre. Y en ese primer amor con el Señor, yo me fui metiendo demasiado en el servicio. Estaba mucho tiempo en las cosas de la iglesia. Yo hacía parte de la pastoral de la parroquia Tres Ave Marías. Era coordinadora diocesana de la Renovación de Valledupar. Fui miembro del Consejo Nacional de la Renovación de Colombia por 8 años consecutivos. Era la delegada de la zona norte y visitaba todas las diócesis de la zona norte mensualmente, aparte de las visitas que hacía como coordinadora diocesana en mi diócesis. Y descuidé a mis hijos y a mi esposo. Ellos pensaban que Dios les había quitado a su esposa y a su mamá. Empecé a tener muchos problemas con mi esposo. En mi casa prácticamente me cantaban el bienvenido cada vez que yo llegaba, porque pasaba mucho tiempo por fuera de casa. Mis hijos ya ni siquiera querían ir a Eucaristía, no querían pisar la iglesia. Alemiro estaba celoso hasta con los sacerdotes. ¿Y ustedes qué creen cuando una mujer no acaricia a su esposo? Sí, otra la acaricia. Y Algemiro se consiguió una mujer que lo acariciaba muy bien y me lo estaba quitando. Sumado a que cuando mis papás me dieron la herencia, yo había decidido dar un diezmo para la iglesia y, y él me había dicho que se lo prestara para sembrar arroz. Yo se lo presté y le fue mal en la primera cosecha, en la segunda cosecha, y yo sentía que ese dinero se había vuelto como anatema, es decir, como maldito. Por eso vendí un ganado para darle el diezmo, sí sabía que el diezmo era bastante alto. Y él se molestó muchísimo. Y Algemiro un día se fue de casa porque los sacerdotes me habían lavado el cerebro. Duramos separados casi 4 años. Yo siempre le decía al Señor, lo que tú has unido no lo puede separar el hombre. Él es mío y me pertenece por el santo matrimonio. Y en ese tiempo que duramos separados, Dios estaba trabajando en ambos. El Señor permitió que mi hogar se restaurara, pero ya no éramos lo mismo. Algemiro era un hombre diferente. Yo le quité el pie al acelerador del servicio y empecé a poner más atención a mi familia. Y mi hogar fue muchísimo mejor que antes. Un día, haciendo los quehaceres del hogar, estoy como resumiéndole a grandes rasgos mi vida. Un día haciendo los quehaceres del hogar, me di un golpe en la mano derecha. Y bueno, y se me inflamó muchísimo. Me hicieron una radiografía pensando en que había una fractura y de hecho había una mínima fractura. Pero gracias a ese golpe se descubrió que tenía un tumor de células gigantes que se había comido todos los huesos de la mano derecha. El médico tratante me dijo que había que operar, que podía correr el riesgo de perder la mano, inclusive el brazo. Eso para mi esposo fue terrible. Yo no dije nada. Él pensaba, como quien dice, la recuperé para perderle ahora. Yo no dije nada en ese momento. Cuando llegué a mi casa me miraba en el espejo y yo como guardaba mi bracito hacia atrás y le decía al Señor, yo soy tu hija predilecta, yo soy la niña de tus ojos, yo soy una mujer hermosa, ¿cómo me vas a quitar mi brazo? Sin un brazo no me voy a ver bien. ¿Cómo te voy a tocar la pandereta si me le cortas la mano?
¿Por qué me tratas así?, le decía yo. Eh, Mirando este cuadro que tengo aquí atrás, yo miraba el cuadro y le decía, eh, por eso Santa Teresa te decía que tienes tan pocos amigos, porque a los amigos que tienes los tratas muy mal. Llamé a Lila Vargas, mi hermana de comunidad, y le decía que estaba viviendo la historia de Job, que había perdido mis bienes y que ahora estaba perdiendo la salud. Me operaron y no hubo necesidad de amputar mi mano. Hicieron un injerto, me sacaron hueso de aquí, del codo, para ponérmelo en la mano. Después de unos años volvieron a hacer otra cirugía porque al quemar con nitrógeno se produjo varias lesiones en la mano. Tengo mi mano, yo cierro los dedos y este dedito pues queda un poco separado. ¿Y por qué? Porque dice Isaías 53, por sus llagas hemos sido curados, sanados y curados. Y eso era lo que yo le reclamaba a Dios. Unos años después, haciendo los quehaceres del hogar, alcé un balde con agua y quedé paralizada de un dolor. Duré 9 días hospitalizada aquí en Valledupar. Luego me remitieron a Barranquilla y me operaron de urgencias porque ya tenía los nervios de la columna necrosados, porque me habían perdido mucho tiempo. A los 8 días me quitaron los puntos y la herida se había infectado. Duré 4 meses con la herida abierta, drenándome la herida. Cuando la herida cierra, se forma una fibrosis que me vuelve a comprimir el nervio de la pierna derecha. Mi vida cambió como ustedes no tienen una idea. Ya yo no podía estar de pie, yo no podía caminar, yo a veces no podía ni estar acostada. El dolor era muy molesto. Me hacían bloqueos en la columna cada 2 meses, ya no me aguantaba el mes, ya me hacían cada 8 días y el dolor era insoportable. Mi esposo, de verme sufrir tanto, le pidió al Señor que me sanara, que él no me volvería a molestar por trabajar para la iglesia. Y me colocaron un neuroestimulador medular. Tengo 8 electrodos conectados aquí en la columna dorsal. La batería la tengo aquí en mi abdomen y mi vida volvió a ser la de antes. Me cambian la batería, la primera me la cambiaron a los 3 años, esta me la cambiaron a los 9 años. Ahora en abril tuve 1 año que me la cambiaron. Mis nietos dicen que yo soy un poco robótica. Hermanos, yo siempre le pedí al Gemiro que entráramos a una comunidad de pareja que yo no quería seguir caminando sola, pero él siempre me decía, lo voy a pensar. Después de caminar por más de 20 años sola en la iglesia, Algemiro accedió a entrar a la primera comunidad de parejas de la Renovación de Valledupar. También entraron mis hijos a ser parte de la comunidad de parejas Orlando y Claudia, que eran los casados en ese momento. Algemiro fue feliz en su comunidad, oraba, ya predicaba conmigo, y los hermanos de comunidad lo amaban. En el mes de agosto del 2020, Algemiro, yo duramos unos días bravos por una bobada. Yo estaba viendo televisión y él llegó a cambiarme el canal porque él estaba obsesionado con las noticias del COVID. Y a mí me molestó mucho y le quité el control, bastante molesta, porque me pareció una falta de respeto que me cambiara el canal sin decirme nada. Él se molestó mucho, se enojó mucho y ese día fue él el que se cambió de habitación. Un día me dijo mi hija Claudia, ajá mamá, ¿hasta cuándo va a durar esa pendejada suya con mi papá? Y yo le dije, es que él fue el que me cometió la falta y él tiene que venirme a pedir perdón. Y ella me dijo, usted es la que más conoce de Dios. Y yo le dije, con eso es que ustedes me quieren fregar a mí, le dije. Y ella me dijo, ¿y qué tal que mi papá se llegue a morir? Yo le dije que se va a morir si a ese ni dolor de cabeza ni dolor de muela siquiera le da en la vida. Pero de todas maneras sentí aquí que el Espíritu Santo me habló. Y eso, como que pasé todo el día con eso porque ella me lo dijo muy, muy temprano.
Como a las 10 de la noche me fui al cuarto donde estaba Algemiro y le estaba acostado en un chinchorro y le muevo el chinchorro y le digo, ajá, Algemiro, ¿y hasta cuándo va a durar esta pendejada? Y esa noche dormimos muy entrepiernados en el chinchorro. En septiembre del año 2020 mi esposo empezó a sentir llenura estomacal. Mi hija es médico, ella es cirujana. En este momento está en Argentina haciendo ahora la subespecialización en cirugía de tórax. Y ella le mandó a hacer, por la edad de una colonoscopia, le salió una diverticulosis y lo pusieron en tratamiento y se sintió mejor. Pero a principios de octubre me dijo, amor, me ha dado como un rayazo, como una punzada en el estómago. Yo le comenté a Claudia y ella le mandó a hacer una ecografía de abdomen y le salió pero un pequeño, muy pequeño quiste en el hígado. Y ella siguió indagando, ¿no? Y le mandó a hacer un TAC de abdomen y pelvis con contraste el 23 de octubre a las 7 de la mañana. A las 5 de la tarde lo llama William Fabial, el radiólogo que era ahijado de él, para decirle, padrino, ya tengo sus resultados. Y él le dijo, tiene una masa en el páncreas, entre el cuerpo y la cola. El páncreas, le explicaba a él, es cuerpo, es cabeza, cuerpo y cola. Usted lo tiene entre el cuerpo y la cola. Y él le dice, Jado, dígame la verdad, ¿esto es cáncer? Y él le dice, normalmente sí. ¿Cómo va a ser eso? Grita él. Yo salgo del cuarto de oración cuando lo escucho y me da la noticia. Fue una noticia que nos tomó fuera de base. Como yo les decía, mi esposo nunca sufrió de nada. El padre Enrique Seda, el padre Eide Linero, Rosea María Escalante, pediatra y miembro de nuestra comunidad, Patricia Suchini, radióloga, miembro también de nuestra comunidad, era muy amigo del doctor Giovanni Ríos, gerente en ese momento de Salud Total. Hablan con él para que nos remitan a Medellín o a Bogotá, y él dice que no nos pueden remitir porque todo se le hizo particular. Pero él habla conmigo y él me dice, Lilia, vete para la ciudad que tú quieras y llévalo al hospital o a la clínica que tú quieras. Mételo por urgencia, que cuando estés allá, yo le apruebo todo. Y así fue. El 25 de octubre ya nosotros estábamos en Medellín con la ilusión de que pudieran operar. Pero nos dijeron que no, que había que hacerle quimio para reducir la masa y luego operar. Se le hizo la primera quimio, le dio una diarrea muy fuerte. Mi hija se lo llevó para la clínica, como estábamos en media pandemia, no me dejaron quedar. Al día siguiente ella llamó temprano que no fuéramos para la clínica, que Algemiro estaba mal. Ustedes saben que en UCI no nos dejan entrar a nadie. Y se me apareció un ángel, un joven se me acerca y me dice, señora, ¿usted quiere estar con su esposo? Yo le dije que sí. Y a mí me permitieron estar con Algemiro desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Yo le cantaba, yo le oraba, yo le pedía perdón, amor, perdóname si yo no fui la esposa ideal. Y él me decía, amor, no te preocupes, ahora que yo me levante de esta cama, lo que tenemos es tiempo para amar. Pero ya no había tiempo. A Algemiro ya se le había agotado el tiempo. Él le decía, Señor, déjame vivir y te prometo que me vuelvo un predicador de tu palabra. Déjame ver crecer a mis nietos. Yo pedía un milagro del Señor, de eso que yo estaba acostumbrada a ver en la renovación. Pero él no soportó la primera quimio y murió el 23 de diciembre del 2020. Cuando nosotros llegamos a la clínica, mi hija se tiró arriba del cuerpo de su padre a un calientico. Le decía, papá, perdóname, porque siendo médico no pude salvarte. Eso fue duro, hermanos, en ese momento. Y sí,
El Señor lo sanó, pero no para mí ni para mis hijos, sino para Él. Han sido 4 años largos donde aún estoy adaptándome a la soledad, a no escuchar su voz, a no tener sus besos, sus abrazos, sus bromas. Es decir, la separación física es dura. Tengo claro que Él está en mejor lugar, que allá no sufre, porque ver sufrir al Gemiro y al Gemiro la morfina no le duraba ni las 6 horas. Yo no podía ser tan egoísta de quererlo retener. Y sé que después de esta vida hay vida y que Él iba a ver al Señor cara a cara. Pero aún me duele no tenerlo a mi lado. Ya no le reclamo a Dios como al principio. Ya no lloro como antes, pero hay días de días. Me ha tocado aprender a hacer muchas cosas sola. Me ha tocado aprender a hacer mercado porque Él era el que hacía el mercado y lo acomodaba. Me ha tocado aprender a pagar los servicios porque Él era el que lo hacía. Me ha tocado aprender a apartar mis citas médicas, a reclamar mis drogas porque Él lo hacía. ¿Saben una cosa, hermanos? A veces nos pasamos la vida peleando, discutiendo por bobadas, por pendejadas insignificantes. Y hoy yo les digo, ama. Y ama sin reserva, porque solo tenemos hoy, el hoy. Después de eso, ya en julio del 2021, me iba a pasar unos 2 meses a donde mi hija, en Argentina, y a Bianca me fue moviendo la fecha del viaje aún, todo esto por consecuencias de la pandemia. En resumidas cuentas, viajé el 1 de marzo del 2022, porque Dios es perfecto y era la fecha que yo debía viajar. Mi hija Claudia, cruzando la avenida para llegar al apartamento, se resbaló y se fracturó el peroné. Pero como cae en la mitad de la avenida, por temor a que los carros se la llevaran, se levantó rápido, el pie no la sostiene, cae de rodillas y ya no pudo levantarse. Como pudo, se arrastró hasta la orilla, haciéndole señal a los carros para que no la atropellaran. Cuando llega a la entrada del apartamento, me llama y me dice, madre, baja, me caí y me fracturé la rodilla y no me puedo levantar. Cuando llegué donde yo estaba, había muchos ángeles a su alrededor ayudándola. Unos transeúntes ya la habían auxiliado, estaba haciendo mucho frío, ellos se quitaban la chaqueta y se la colocaban, ya habían llamado la ambulancia y literal a Claudia se le explotó la rótula. La operaron y la inmovilizaron por 2 meses porque como era tan joven, no querían hacerle reemplazo de rodillas sino reconstruirse. Duró 2 meses con la pierna así, quedó con la pierna rígida. No podía flexionarla. Ella sentía que se le había venido la vida abajo. Luego el médico proponía abrirla desde la cadera hasta la rodilla para liberarla, para que ella pudiera flexionar. Buscamos varias opciones, buscamos particularmente qué cantidad de especialistas de rodilla y no nos daban buena noticia. Mi hija cambió como ustedes no se imaginan. Se volvió agresiva, peleaba con Dios y yo solo me encerraba en el baño a llorarle al Señor y a reclamar sus promesas. En Hechos 16:31, donde los apóstoles Pablo y Sila le decían al carcelero de Filipo que cree en el Señor Jesús para ser salvo junto con toda tu familia. Esto indica que la salvación no es individual, sino que también tocaba a mi familia. Ya en noviembre yo le suplicaba a mi hija que nos viniéramos para acá, para Colombia, para pasar las Navidades aquí en medio de la familia. Y ella aún se deprimía más, se volvía más agresiva. Conseguimos otro ángel allá en Argentina, el padre Matías, que ayudó mucho a Claudia, que la aconsejó mucho y que desde entonces es su director espiritual. Ella estaba con un psicólogo y los dos coincidieron de que ella se viniera un tiempo para Valledupar.
Nos venimos a Valledupar y mi sobrina Patricia es terapeuta, fisioterapeuta, y ella empezó a hacerle terapias y ella le dijo, hija, no vas a lograr flexionar. Vamos a hablar con Noé Martínez y yo le tengo fe a lo que él te diga. Noé fue el que me operó de la mano. Y él dijo, no, yo no soy especialista de rodillas, pero tengo un médico amigo que es buenísimo en rodillas. Y él fuimos allá y cuando él la vio, le dijo, colega, le dijo así, colega, yo le aseguro un 95% de flexibilidad sin abrirla, con una artroscopía, porque por sus llagas hemos sido sanados y curados. Mi hija fue operada, salió excelente, ya está en Argentina terminando la cirugía de tórax. En noviembre del año 2024 tuve una caída en el cual me dio un golpe, y no sé si notan aquí tengo esto todavía hundidito. Y gracias a ese golpe nos pudimos dar cuenta de que me había dado una isquemia cerebral simple y no sabíamos. Pues sí veía que se me habían ido como olvidando algunas cosas, como que había perdido como un poco el equilibrio, pero no sabíamos, decíamos que era por la edad. Pues se me formó un hematoma tanto por dentro como por fuera, la cara se me hinchó mucho, pero lo que dice Romanos 8:28, todas las cosas que le pasan a los que aman a Dios es para su bien. Gracias a ese golpe, pues se descubrió eso y con el TAT y la resonancia se veía que lo que me había afectado, la memoria episódica y el equilibrio, pues ya estoy en tratamiento con mi neurólogo y con el neuropsicólogo. Y ahora la última cita que fui, él miraba los exámenes, bueno, me los volvieron a repetir y él miraba y me iba haciendo preguntas y yo le iba contestando, algunas me equivocaba, otras no daba, y él miraba y me miraba hasta que llegó un momento que yo le dije, ¿y usted qué tanto me mira? Me dijo, tú no sabes, Lilia, es que como yo voy hablando contigo y como tú me sostienes, la conversación no es igual a lo que me parecen los resultados. Es como, y él me decía, es como si Dios me hubiera hecho un milagro, le dije. Y me dijo, sí, eh, no me ubico, porque a mí me había dado un episodio antes donde yo salí para el centro y llegué allí en la esquina de la parroquia del Rosario y me desubiqué. No sabía para dónde iba, pero tampoco sabía cómo regresarme. Un amigo que me vio me saludó, Manny, ¿cómo estás, vecino mío? Y, yo me quedé como mirándolo, él se dio cuenta que yo no lo conocía y me dijo, Manny, ¿qué tienes? Él se acercó y me dijo, ¿qué tienes? Yo lo único que le dije es que no sé dónde estoy, no sé para dónde voy, pero tampoco sé cómo regresar. Y él me decía, Manny, yo soy Manrique, tu vecino, tu amigo, vamos y yo te llevo. Con temor me fui con él. Cuando ya llegué a casa, a la esquina de mi casa, ya como que volví, ¿no? Entonces, él decía, es que como te veo ahora, como te he visto en las anteriores, eh, yo le dije, sí, es que yo siempre le he dicho a Dios que yo quiero morir predicando su nombre, predicando su evangelio. Y en estos últimos tiempos le he dicho, ¿cómo te voy a predicar? ¿Cómo voy a predicar tu evangelio si pierdo mi memoria? Entonces, claro que Dios me está haciendo mi milagro, le dije yo. Estoy haciendo lo que a mí me corresponde, he cambiado mi calzado, la forma de mi calzado. Estoy haciendo todo mi tratamiento como me lo mandan, la terapia como me la mandan. El resto es de Dios. Le sigo contando mi vida. Hace 2 meses vi cómo mis hijos sí estaban afectados por la forma como yo era y como la forma como yo manejé mis servicios en la iglesia, en mis primeros amores, por una explosión que tuvo mi hijo Orlando en su comunidad. La coordinadora de su comunidad les insistía que fueran a San Martín
San Martín es la parroquia donde se reúne la renovación de Valledupar todos los miércoles en asamblea de oración. Ella insistía que había que ir, que había que organizarse con los niños. Mi hijo tiene 4 niños pequeños para ir a recibir esa bendición. Y como a la tercera vez él explotó y le dijo, mira Mili, cuando yo estaba pequeño, mi mamá nos dejaba mucho tiempo solo por estar metida en la iglesia. Y nosotros sufrimos mucho. Por eso yo no les voy a hacer eso a mis hijos. Además, yo voy todos los días a Eucaristía en la casa de los abuelos a las 7 de la mañana. La misma bendición que tú recibes los miércoles en San Martín, la recibo yo todos los días en la Eucaristía en la casa de los abuelos. Cuando Ana María, mi nuera, me contó eso, lloré mucho por el trauma que yo le había causado a mi hijo. Yo, cuando entré a la renovación, le pedí perdón a mis hijos por todo eso. Y nosotros, los papás, no tenemos un manual que nos enseña a ser papá. Lo vamos aprendiendo en el camino. Pero a veces cometemos grandes errores que le marcan la vida a nuestros hijos. Ya yo le había pedido perdón, sin embargo, volví a pedirle perdón porque la herida veía que seguía abierta y que el trauma seguía vivo. Y ojalá, hermano, que tu comportamiento no le haga daño a tus seres amados como yo se lo he hecho a los míos, porque sanar una herida cuesta y cuesta mucho. Y por último, el 9 de mayo de este año, yo estaba haciéndome una terapia física cuando recibí la llamada de una cuñada donde me decía que a Jaime Alfredo lo llevaba para la clínica, pero que iba muy mal, casi muerto. Me quité el paquete frío que tenía y le avisé a la terapista que me iba y la razón por la que me iba. Pero por el camino iba diciéndole, Señor, no te lo lleves, dale otra oportunidad, Señor, no te lo lleves. Cuando llegué a la clínica estaba toda mi familia, unos lloraban, otros oraban, yo me uní a la oración. Cuando en eso sale mi sobrina, yo no tenía sino pocos minutos de haber llegado. Cuando sale mi sobrina Lilibet, hermana de Jaime Alfredo, de rodillas gritaba, a Jaime lo acaban de declarar muerto. Le dio un infarto fulminante que no lo pudieron hacer nada. Sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Mi corazón latía tan fuerte que yo sentía que se salía de mi pecho. Mis lágrimas rodaban por mis mejillas como si se hubiera desbordado un océano. Y gritaba como una loca, hijo mío, no te vayas. Jaime no solamente era para mí un sobrino, era mi hijo mayor, era mi amigo, era mi confidente, mi terapeuta, aquel hombre que siempre estuvo en mi vida. Él era ese hombro donde yo podía recostar mi cabeza. Era ese paño donde yo podía enjugar mis lágrimas, mi consejero, mi proveedor. Era la persona a la cual yo podía desnudar mi vida sin que él me juzgara. Solo me escuchaba y me orientaba. Cuando entré y lo vi acostado en esa camilla, como dormido, yo lo besaba de los pies a la cabeza y le decía, hijo, abre los ojos. Abre los ojos, no me dejes sola. Y le suplicaba al Señor, levántalo como levantaste a Lázaro, Padre. Pero allí ya le había llegado la hora de pasar de este mundo a la casa del Padre, donde el Señor Jesús ya le tenía preparada la mansión eterna. A Jaime en el 2020 le dio COVID y duró 4 meses en UCI, casi sin esperanza de vida. Pero salió adelante. El Señor nos lo prestó por 4 años y 5 meses más de vida, donde veíamos la obra de Dios en él. Jaime siempre fue un excelente ser humano, pero ahora era mucho más. Jimmy desde el mes de agosto
del 2024, estaba en un proceso de separación con su esposa, una separación traumática. Ella un buen día le dijo que ya no quería seguir viviendo con él. Él sufrió mucho, él lloraba sin que nuestras palabras pudieran consolarlo. Yo le decía, papi, si yo pudiera dar mi vida para que tú no pasaras por este trago amargo, yo lo haría, amor. Y hoy comprendo cuánto la amaba, cuánto amaba él a su pequeño hijo que no quería compartir con él un fin de semana cada 15 días. Él quería estar para él, pero también para ella. Jaime se arrodillaba ante ella suplicándole perdón si le había hecho daño algún día, pero que siguieran adelante, que lucharan por ese matrimonio. Pero ella, aconsejada por sus abogadas, hasta hace poco nos enteramos que fueron las abogadas de ella que le impulsaron a eso, puso una demanda ante la comisaría de familia con acusaciones falsas, donde decía que él era un peligro para la sociedad, que era violencia intrafamiliar, violencia económica. Jimmy al principio estaba resuelto porque la causa de la separación de ella era porque tenía otra persona. Y Jimmy estaba dispuesto a perdonarle la infidelidad. Pero cuando sale la acusación, él quedó muy dolido porque él decía, yo nunca le he hecho mal a nadie, yo siempre he tratado de ser un hombre justo, un hombre correcto. ¿Cómo dice ella eso? ¿Cómo puede ella decir esto? Ella ahora está arrepentida, nos hemos enterado que está arrepentida por esa acusación falsa, porque Jaime nunca la maltrató, porque siempre le dio los buen gustos, pero bueno, ya para qué. Después del sepelio yo entraba a mi cuarto de oración y yo mirando el crucifijo le gritaba al Señor, ¿dónde está tu justicia divina? ¿Por qué permites que el mal gane en vez del bien? Sentía en mi corazón rabia, sentía en mi corazón odio hacia Rosa. Días después, yo entraba a mi cuarto de oración y no pronunciaba ninguna oración, solo lloraba y miraba la cruz. Y mirando la cruz, el Señor me reveló que su muerte en la cruz para muchos fue una derrota, pero fue nuestra máxima victoria. Después de unos días le pedí al Padre, Padre, abrázame con tu amor, consuélame, llena este vacío. Y le pedía perdón por cuestionar su voluntad, porque la carta a los Romanos en el capítulo 12, en el verso 2, dice que la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable. Y Dios quiere que todos los hombres se salven. Y hay cosas que permite para el bien de las almas. Y sé que todo lo que permitió en la vida de Jimmy fue para que él gozara de la gloria eterna junto con él. A medida que han pasado los días en este primer mes, el Señor me ha abrazado con su amor. Me ha hecho ver todo de manera diferente día tras día. Y sé que tanto Jimmy como Rosa fueron instrumento para la salvación de ambos, porque ser instrumento en las manos de Dios implica que Él usa a las personas para llevar a cabo sus propósitos. La persona no es la dueña de la acción, sino que Dios permite esa acción como una herramienta para lograr su voluntad. Y bueno, si lo que faltaba era que él muriera un poco a su orgullo de pronto, y Dios lo pulió a través de todo este sufrimiento, le he suplicado al Señor que nos dé la capacidad de perdonar a Rosa, así como Él me ha perdonado a mí. Como lo rezo en el Padre Nuestro cuando digo, perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden. Hoy soy capaz de decir, Señor, permíteme verla con ojos de amor y de misericordia, con compasión como tú la miras. Porque así como me amas a mí, la amas a ella. Hermanos, cuando yo me acercaba al féretro y veía a Jimmy ahí como dormido, hermosamente dormido, yo le decía, hijo, eres hermoso por dentro y eres hermoso por fuera. Pero muchos no pudieron ver el gran ser humano a pesar de tus debilidades humanas. Durante este mes no he respondido celular, no he vuelto a mi comunidad, solo he ido a la Eucaristía Dominical, siempre con dirección espiritual con mi párroco. Voy todos los días donde mi hermana Toti, sacando fuerza donde no las tengo, para decirle, toma mi mano, caminemos juntas. Porque yo sé lo que es vivir un duelo sola. Este duelo ha sido difícil para todos los que amamos a Jimmy. Porque pensábamos y sentíamos que Rosa era la culpable. Porque sentíamos que su corazón no soportó tanto dolor. Un día me dijo mi hija Claudia, madre, mi tío Jaime, porque ella le decía tío Jaime, piensa que mi tío Jaime murió de un infarto, madre, porque mientras sigas culpando a Rosa no vas a salir adelante. Nos reunimos todas las tardes ante mi hermana, oramos, hablamos, recordamos la vida. Y yo les he dicho que el perdón es una decisión y que tenemos que perdonarla. Porque si no lo hacemos quiere decir que las enseñanzas del Señor Jesús no han tocado nuestro corazón y que hemos perdido todos estos años en la iglesia. Un día ahí en nuestras reuniones de familia, alguien comentó tanto hacer acuerdos con las abogadas Jaime y Rosa por los bienes y ahora todo le toca a ella, porque él solo se llevó puesto un pantalón y una camisa. Que no hay entierro con trasteo. Y escuchando a Manuel Tenjo de que hay que cambiar esa expresión, porque si hay entierro con trasteos, que en Apocalipsis 20:12 dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados según los escritos en los libros conforme a sus obras. El trasteo que llevamos son nuestras buenas obras y Jimmy sí que llevaba las manos llenas de buenas obras. Ha sido un mes difícil. Jaime me llamaba a mí a las 6:30 de la mañana. El no escuchar su voz. El que ya no está. Y que a medida que pasan los días uno se va haciendo más consciente es que la persona ya no está y que ya no va a estar. Yo estoy segura de que hay vida después de la vida, de que allá ya no, él no sufre, de que ahora está cara a cara con el Padre. Pero yo digo, ¿cómo hago para seguir adelante, Padre, con este dolor que tiene mi corazón? Y me acuerdo de las palabras que me decía mi mamá cuando murió mi hermana. Hija, el dolor de perder un hijo es para toda la vida. No ha sido fácil. Pero la carta a los Corintios dice que el Señor nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Y me ha puesto en mi corazón el organizar en mi parroquia un ministerio de apoyo a aquellas personas que pierden seres queridos, que a veces no saben cómo enfrentarlos. Esta es mi vida, hermanos.
a grandes rasgos y he querido detallarles por todo lo que he vivido y he pasado. Pero aquí estoy, no estoy de pelea con Dios, no estoy renegando de Dios, no estoy peleando con la hermana muerte, no. Sé que a todos nos viene, que el Señor Jesús nos mostró el camino para llegar al Padre y hay que pasar por la muerte. Pero no es fácil. No es fácil soltar. Gracias por escucharme. Los amo y un abrazo gigante.